Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno. ¿Cómo están? ¿Seguro? Bueno. A ver, la haftará de hoy la vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 4 al 28. Mientras los veo ahí que van hojeando, van buscando el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 4 al verso 28. No sé quién ha estudiado la parashá esta semana. Levanten la mano. Total, el pastor no mire, pastor. Iba a decir que no iba a mirar el pastor, bueno, yo los veo. No. Voy haciendo tiempo hasta que encuentren. Vamos, los veo hojeando. La verdad que es algo llamativo esta haftará, la forma en que habla el profeta. Como para ir entrando en contexto, el profeta Jeremías vivía en una época de corrupción, ¿sí? Una época de corrupción tal que Israel ya estaba al borde de la destrucción, ¿sí? ¿Encontraron? Bien. Leemos entonces. Yo voy a leer de la versión NTV, que la verdad que me gustó mucho cómo está expresado. Y dice así, desde el versículo 4, capítulo 2 de Jeremías. Escuchen la palabra de Yahvé, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron y los gobernantes se volvieron en mi contra. Y los profetas hablaron el nombre de Baal. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice Yahvé. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en un esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él, y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, y ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde sus ciudades, de Menfis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo,
el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, porque aún así dijiste, no te serviré. Pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Pero yo fui el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en la vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tú dices, esto no es cierto, no he rendido cultos a imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla en su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de esos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Y me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando llegan los problemas, ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. El capítulo 3, verso 4 dice, aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Bien. A mí me hace estremecer todo lo que dice. No sé si a alguno le ha pasado. Mientras íbamos leyendo, o si lo han leído en su casa, pero mientras íbamos leyendo, no sé si como que algo le movió por dentro. Sí, le generó algunas preguntas, algunas dudas. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré viviendo realmente como debo vivir? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Bien, como les decía, como para conocer un poco el contexto, Jeremías vivía en una época de mucha corrupción y hostilidad. Esa corrupción estaba gobernando en la élite de Israel, ¿sí? Jeremías era un profeta que estaba en Jerusalén y desde allí él profetizaba para toda la tierra de Israel. Si leemos el libro de Jeremías, vemos que todos sus mensajes no eran amables o positivos, sino que eran con bastante incidencia, ¿sí? Él incidía mucho con sus mensajes, llamando al pueblo al arrepentimiento a través de mostrarle la corrupción que había en él. El pueblo estaba desastrosamente cerca de dejar a Dios. Prácticamente estaba casi en un no retorno. Como decía, los gobernantes del pueblo, ¿sí? Los sacerdotes, reyes, ¿sí? Y todos los líderes estaban más evocados a la idolatría que a buscar al verdadero Dios. Ahí mismo cuando leíamos, veíamos que dice que los sacerdotes no preguntaban dónde está Dios y los que enseñaban la Torá no lo hacían como tenía que ser, sino que ellos hablaban desde su propia maldad, ¿sí? Ahora, el trabajo de Jeremías no fue fácil, sino que sufrió burlas e intentaron matarlo en varias ocasiones. Y esto fue durante los 40 años que duró su oficio como profeta.
Esto se debe a que él era descendiente del sacerdote Abiatar. Para conocer un poco deberían irse al libro de Reyes, el primer libro de Reyes, habla sobre el profeta Abiatar, el cual fue destituido por Salomón por causa de su corrupción, ¿sí? Se había corrompido Abiatar, entonces fue destituido. Y como Jeremías era descendiente de Abiatar, es como que lo menospreciaban, ¿sí? Fue uno de los motivos por el cual no lo tenían en cuenta. No era descendiente de alguien importante, en otras palabras, ¿sí? Aún así él se dejó usar, ¿no? Él no miró esos, como quien dice, su ascendencia. No vio todo su pasado, sino que él permitió que Dios lo utilizara. A ver. Vemos a un profeta que desde su juventud supo alejarse de esa corrupción que estaba infectando o que se había apoderado de Israel. Tenía aproximadamente 20 y tantos años, 23 años el profeta Jeremías cuando fue llamado por Dios a comenzar su oficio. ¿Por qué digo esto? Para que comprendamos o comencemos nosotros a tomar dimensión de todo lo que está diciendo el profeta Jeremías. Jeremías fue llamado a hablar, y a mostrar, ¿sí? Todo lo malo que había en Israel, la corrupción que había. Y aún así, aunque él era opacado y era apocado, era tenido en menos, él no frenó. Y digo todo esto para que podamos estudiar y considerar qué es la corrupción. Porque Jeremías está denunciando la corrupción. Y me van a escuchar, y me han escuchado seguramente ya decir varias veces esa palabra, corrupción. Para nuestro Dios, la corrupción es la alteración del estado original con que fueron creadas las cosas. Nosotros tenemos un estado original. Dios nos creó con ese estado original. Y la corrupción es alterar ese estado. Esto provoca la muerte aún del inocente. Es una mezcla también que causa impureza. Quizás nosotros decimos, bueno, pero yo no soy corrupto, porque si hablamos de corrupción estamos vasto de ejemplo, podemos señalar a muchos otros, pero no, acá el profeta nos llama a nosotros la atención para que veamos en qué área de nuestra vida es que hay corrupción. Porque nuestra vida está segmentada, ¿sí? Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos amigos, amistades, compañeros de trabajo, ¿no? Hacemos nuestros negocios, tenemos esas amistades que vamos a comprar a los negocios o que nos cruzamos cada tanto. Y también está la congregación, ¿sí? El pueblo al que pertenecemos y decidimos pertenecer, el pueblo de Dios, ¿sí? El tema es que muchas veces le dedicamos a Dios una parte de nuestra vida y la otra la mantenemos como en escondido o la mezclamos, generando así corrupción, o permitimos que la corrupción inunde las otras partes de nuestra vida. Sin embargo, el profeta nos llama a considerar cada parte y cada etapa de nuestra vida para eliminar la corrupción. Ahora bien, necesitamos parámetros que nos indiquen cuándo algo está corrupto y cuándo no. Porque si no, ¿cómo sabríamos cuándo estamos obrando como se debe y cuándo no? ¿Cómo hacemos para saber? Si no tenemos una guía. Nosotros tenemos una guía y bien sabemos que la guía, ¿sí?, es esa bendita Torá que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Y que según la manera en que Yeshua la ha enseñado, no es difícil. Él mismo dice, que su yugo no es difícil de llevar. Y es verdad, no es difícil. Simplemente tenemos que aceptarla y comenzar, permitir que trabaje en nuestro interior para ir sacando todo aquello en lo que estamos corruptos. Por ello es que tenemos que refugiarnos en esos lugares donde la Torá, que es la palabra de vida, nos dice que debemos refugiarnos, en Yeshua, en sus mandamientos,
en obrar como Él obraba, ¿sí? Hace unos fines de semana vi una película que dice, ¿y qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Yeshua? A mí esa pregunta, es muy sonsa la pregunta, ¿no? Pero al mismo tiempo impacta, porque si a la vez que vas a obrar, vas a hacer algo, y antes de hacerlo vos decís, ¿qué haría Yeshua en este caso? ¿Sí? No me quiere pagar el cliente, ¿qué haría Yeshua? ¿Le daría o le hablaría con palabras de amor? ¿Qué haría? ¿Sí? ¿Qué haría? Mi jefe me trató mal y ¿qué haría Yeshua en este caso? ¿Le daría un consejo? Encima que me trata mal, ¿le daría un consejo o le mostraría que soy hijo de Dios y acá se hace lo que yo digo? No. ¿Ah? ¿Qué haría? Ahora, solo de esta manera podemos ver la presencia divina, habitando en esos lugares que Él preparó para nosotros. Cuando digo lugares me refiero a la Torá, a sus mandamientos, me refiero a Yeshua, quien nos la enseña y nos enseña cómo vivirla. Cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera, podemos ver la presencia divina en todo lo que nos rodea. Era curioso porque Jeremías, a pesar de toda la corrupción, podía ver a Dios en todo lo que sucedía. De hecho, era el único profeta que estaba hablando de parte de Dios, de parte de Yahvé. Era el único profeta. Todos los otros hablaban de parte de Baal, dice ahí. ¿Sí? Entonces, muchas veces sucede que nosotros no podemos ver a Dios en medio de las circunstancias. Nos cuesta, por causa de esa corrupción que hay en nosotros. Nos cuesta en el trabajo o la falta de trabajo, ¿sí? En nuestra familia. Nos cuesta ver cómo es que Dios está obrando por causa de esa corrupción. Entonces hablamos mal por causa de la corrupción, nos quejamos por causa de la corrupción. No somos agradecidos. Entonces, ¿cómo sé que me estoy refugiando donde debo refugiarme? Y es que cuando te acercas a Dios, comienzas a tener enemigos. Cuando te comenzás a refugiar en esos lugares, es porque comenzás a tener enemigos que buscan tu muerte. Los primeros enemigos son los malos deseos, que manifiestan tus pasiones desordenadas. Dejamos también de ser indiferentes a las necesidades de nuestro prójimo y comenzamos a respetar y valorar las autoridades que Dios ha puesto, ya sea padres, madres, pastora, diáconos, diaconisa, los siervos que Dios utiliza para que su presencia fluya. ¿Sí? Cuando habitamos en ese lugar donde Dios quiere transformarnos, que es su presencia, es la Torá, es Yeshua manifestándose en nosotros, comenzamos a ver cómo es que toda esa destrucción que nosotros veíamos o experimentábamos comienza a ser transformada para que podamos vivir una vida en bendición. Amén. Bien, yo hasta aquí quería compartirle, y esto es lo que reflexionaba al respecto de la Haftará, y quiero terminar diciendo que no desaprovechemos esta oportunidad, sino que nos refugiemos en el que es la torre fuerte, en el que es la roca de nuestra salvación, en Yeshua, a través de estudiar su bendita Torah, y no nos refugiemos en nuestro ego, ¿sí? Que trae destrucción, muerte a través de la corrupción. Amén. Amén.